¿Qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Gómez, soy ingeniero electricista y les doy la bienvenida a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista. En el día de hoy quiero que hablemos sobre una unidad eléctrica. Cuando digo unidad eléctrica me refiero a que se utiliza en electricidad, que es el hercio. Algunos lo han oído nombrar, pero casi ninguno sabe lo que significa. Estamos más familiarizados con el voltio, que es la unidad de voltaje, con el amperio, que es la unidad de corriente, y con el ohmio, que es la unidad de resistencia, tal vez con algunas unidades de potencia, como la potencia activa, la potencia reactiva o la potencia aparente, pero el hercio sí nos parece algo así extraño, ¿no? ¿Qué es eso? Fíjense que con el advenimiento de la teoría electromagnética, con el crecimiento que ha tenido esta rama de la física, las ondas se han convertido en la explicación de casi todo. El comportamiento de las ondas explica incluso los principios elementales de funcionamiento de la electricidad. Y la teoría electromagnética se refiere específicamente al espectro electromagnético, en el cual hay ondas que, dependiendo de su frecuencia, pueden estar en el espectro de luz visible, pueden estar en un espectro invisible, pero que lo vemos frecuentemente y que lo utilizamos para radiofrecuencia, o en los espectros más cercanos a la luz, que sería la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja, en la cual vemos que se involucra incluso hasta la temperatura. Entonces, la teoría electromagnética explica casi todos los principios teóricos que existen en nuestro diario vivir. El dispositivo con el cual estoy grabando en este momento es un celular que funciona con unas frecuencias que se miden en hertz. Entonces, primero tenemos que saber qué es frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un ciclo en un segundo. Eso es la frecuencia. Si tenemos, por ejemplo, la frecuencia con la que se trabaja en electricidad, que son 60 hercios, eso significa que la onda sinusoidal que explica la tensión o la corriente se mueve a una frecuencia de 60 hercios, o sea, 60 veces por segundo. Esa es la frecuencia más utilizada a nivel mundial, aunque hay algunos países de Europa en los que se utiliza 50 hercios. Ahora, ¿por qué razón estamos utilizando una tensión y una corriente que varían con el tiempo, que tienen un ciclo, que se comportan como una onda? ¿Por qué razón nosotros utilizamos eso? Anteriormente pues se utilizaba solamente corriente continua, y la corriente continua pues no es una onda, es una línea. Cuando hubo la necesidad de hacer transporte de energía, ese transporte de energía que se realiza a través de líneas que vemos nosotros por todas partes, requiere que haya un intercambio entre el magnetismo y la electricidad, aplicando un principio en el cual la electricidad genera campo magnético y el campo magnético genera campo eléctrico. Los dos se generan. Pero para que uno genere al otro hay una pequeña sutileza que hay que considerar, que es que el campo eléctrico o el campo magnético que tiene que tener una variación. Es la variación de ese campo la que produce que uno induzca al otro. Y esa variación se hace generando una onda sinusoidal. Y además, para que ese campo produzca movimiento, se utilizan unos vectores que se ayudan unos a los otros, que están a 120 grados desfasados entre sí. Ese es el sistema trifásico. Tenemos una tensión que está a 0 grados, otra tensión está a 120 grados y la otra tensión está a 240 grados. Cuando esas tres tensiones que son iguales o esos vectores comienzan a girar, producen un campo electromagnético o un campo eléctrico, sea cual sea la circunstancia, que mueve o que induce el otro campo. Ese es el principio que se utiliza para motores. Por ejemplo, el motor se le introduce un campo eléctrico y ese campo eléctrico, cuando lo enchufamos, va a producir movimiento. Y al revés, en el caso de los generadores, vamos a tener el movimiento de una turbina, por ejemplo, en una planta eléctrica, que va a
producir en los devanados del generador, va a producir una corriente eléctrica. Pero esa generación se produce exclusivamente cuando hay una variación de esos campos. El campo tiene que ser variable. Hecha esta explicación, es por eso que se usa la corriente alterna. La corriente alterna aprovecha el principio físico de que la variación magnética induce electricidad o que la variación eléctrica induce magnetismo para hacer el transporte de la energía de un lugar a otro. Ahora, ¿qué pasa con los hercios? Los hercios tienen varias unidades de medida que son muy importantes y que se utilizan ya no en electricidad, sino que se utilizan en el resto del espectro electromagnético. Estamos hablando de gigahertz y de megahertz. Es bueno tener esas unidades especificadas, ya que en ese nivel de unidades es que se mueven generalmente las radiofrecuencias. Bien, este es más o menos lo que les quería explicar. Es un tema muy profundo en este corto espacio de video. Espero que les haya servido la información que le hemos dado. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla en los comentarios y que tengan un excelente día.